está acá, digamos, quien le va a dar sobre estos temas. Actualmente estoy trabajando en el área de recursos humanos, específicamente soy responsable de lo que es las planillas electrónicas. Entonces, bueno, tengo ya 2 años trabajando y no solamente he trabajado en tesorería, he trabajado en otras áreas que, bueno, que me he desempeñado dentro de lo que es el Estado. Bueno, lo que vamos a hacer en este seminario, vamos a hablar sobre cálculos, porque realmente en la planilla electrónica, bueno, la planilla electrónica consiste en llenar información que uno previamente tiene que poder desarrollar, tiene que hacer los cálculos correspondientes, ¿no? Para poder llenar correctamente y ello no conlleve, digamos, a infracciones tanto laborales y tributarias, porque en la planilla tiene que haber mucho laboral y tributaria. Entonces, bueno, la persona que, bueno, lo aconsejable es que quien maneja la planilla electrónica conozca estos temas, ¿no? Porque si no va a conllevar a que haya infracciones, ¿no? Tanto laborales y tributarias, ¿no? Entonces, como un tema introductorio, es esos temas que a veces, digamos, en la práctica a veces cuando enseñan estos tipos de temas de planillas electrónicas, poco hablan sobre estos temas. Me parece que estos son los temas más resaltantes y quien le habla es la persona que tiene experiencia y actualmente trabaja en estos temas. Entonces, eso es lo que voy a volcar, esas experiencias, para que ustedes cuando hagan los cálculos correspondientes no tengan, digamos, no caigan ninguna infracción, ¿no? Al momento de la revisión de las planillas electrónicas, ¿no? Por su invitación a todos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, profesor. Y bueno, antes de iniciar, queremos invitarlos a todos ustedes, a todos nuestros participantes a nivel nacional y a nivel, y bueno, de aquí en Lima, que por favor nos acompañen con sus preguntas. Nosotros vamos a estar muy atentos a todas sus preguntas, ¿no? Tanto en el Facebook como en la plataforma, ¿no? En la página web, ¿no? Y yo voy a ser quien pueda ser la voz de ustedes para todas sus inquietudes y consultas. Pero lo más importante, invitarlos a ustedes al curso de planillas electrónicas de registro y PLAME 2019, que inicia este martes 6 de agosto en las 2 modalidades, presencial en Lima y virtual a nivel nacional, ¿no? Quiero indicarles también que ustedes van a tener una certificación por 70 horas a nombre de la prestigiosa Universidad Nacional del Callao, ¿no? Así que empezamos este martes 6 de agosto al 9 de agosto. ¿Okay? Los horarios son en las noches de 6:45 a 9:15 en ambas modalidades. Quiero indicarles también que ustedes van a tener sus clases prácticas, el uso de plan más el Excel con datos, ¿no? Para mayor información, no duden en llamarnos y escribirnos al 933-875-021, 933-875-021. Y bueno, también recordarles que ustedes van a tener una capacitación integral, ¿no? Con las clases de repaso que les vamos a brindar, como el curso de recursos humanos, ¿no? Totalmente gratis, ¿no? Por su inscripción. La promoción es del 5% de descuento a todos aquellos que nos escriban y nos llamen al número y al WhatsApp 993-846-321. Así que sin más, vamos a empezar con nuestro seminario de actualización de hoy, planilla electrónica, cálculos de alimentos, cobranza coactiva del SUNAT y cuarta categoría, con el docente Edgar Puicán Olivera, a quien hoy les doy el pase, sin antes recordarles por favor que estamos esperando a ustedes sus saludos y sus preguntas. ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. Ya. Bueno, primero quiero decirles, bueno, les decía qué importante es en la planilla, lo que es la planilla electrónica, son los cálculos. Yo, bueno, sinceramente estos temas lo dicto también en otras instituciones, ¿no? Y siempre recalco que la importancia es de saber los cálculos. Está bien que uno a veces puede tener su sistema, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que saber, por ejemplo, en este caso específicamente, estos puntos que voy a tocar, porque eso compete a la planilla electrónica. Entonces, eso hay que tener. Entonces, por eso es, por ende, la explicación que voy a hacer sobre estos temas y vamos a hacer con cálculos, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? ¿Quién le habla? Tengo ya enseñando netamente el PDT PLAME, ya tengo como 5 años, ¿no? De estos temas, y actualmente, como lo vuelvo a repetir,
estoy encargado en una institución del Estado. Entonces, quien le habla también trabaja tanto en el Estado como también en la privada, ¿no? Entonces, bueno, voy a volcar mis experiencias, ¿correcto? Entonces, empezamos. Vamos a empezar primero porque específicamente siempre en lo que es el recursos humanos, en la parte de planilla, siempre le va a llegar, ¿cómo se llama? Por alimentos, ¿no? Resoluciones por alimentos, le van a llegar resoluciones de cobranzas cautivas por parte de SUNAT, donde SUNAT, digamos, mediante las retenciones, nos pide como agente de retención hacer las retenciones correspondientes por adeudos que tengan de algunos tributos de algunos trabajadores, ¿correcto? Y vamos a ver ejemplos y casos que vamos a ver de experiencias que vividas, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre el artículo 648 del Código Procesal Civil, que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el artículo 648? Esto es para poder uno resolver con los temas que tenga que ver por alimentos, retenciones por alimentos o cobranzas coactivas a SUNAT, ¿no? Y estos cálculos muchas veces, bueno, sinceramente nosotros tenemos que hacer lo que trabajamos ahí para proceder a hacer, ¿cómo se llama? Digamos, y informarlo en el PET-PLAME, ¿correcto? ¿Cómo se llama? Muy bien, entonces lo que tenemos que tener para poder desarrollar estos casos cuando tiene una resolución una resolución de parte de SUNAT o por alimentos, ¿cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que conocer es tener bien claro qué dice el artículo 648 del Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil, específicamente en el numeral 6, dice, ¿no? La remuneración, bueno, vamos primero por ver un ejemplo por alimentos. En el párrafo 2 del numeral 6 me dice, cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Entonces, cuando niegue una resolución judicial, ¿no? del juzgado, donde nosotros como agente de retención tenemos la obligación de hacer esa retención, porque si no lo hacemos, el juez prácticamente nos va a dar por desacato al juez y nos puede aplicar las sanciones y responsabilidades que puede tener la entidad, ¿correcto? Entonces no nos olvidemos, entonces tengamos claro el segundo párrafo del artículo 648, numeral 6, dice, cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos de ley. Cuando habla pero cuando se trata de obligaciones alimentarias, hay que tener claro que también se va a incluir la CTS. Claro, muchos me dirán, pero la CTS es inembargable. Sí, es inembargable para ¿no? Para muchas cosas. Por norma, por ley es inembargable, pero para efectos de alimentos, por si acaso, va incluido el 50% de la CTS más los intereses que haya ganado esa CTS. Entonces, para efectos de alimentos también va la CTS. ¿Correcto? También se incluye para efectos de cálculo. Por eso hay que tener claro. Literalmente dice el 60% del total de los ingresos con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. ¿Correcto? Ahora vamos a ver un ejemplo para poder, entender con un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros muchas veces nos llegan de los juzgados de paz, ¿no? Nos va a llegar nos notifican, ¿no? La resolución correspondiente para hacerle la retención, ¿correcto? En muchos de los casos viene, por ejemplo, con porcentaje, ¿no? Muchas veces el juez determina 20%, 30%, es a criterio del juez, ¿no? El juez quien es el que determina. Nosotros como agente de retención tenemos que cumplir con hacer la retención correspondiente, ¿correcto? Entonces vamos a ver, la respuesta sería, lo primero que nosotros tenemos que conocer es cuáles sus ingresos que tiene el trabajador. Cuando tiene una resolución judicial, lo primero que tenemos que ver para hacer los cálculos, conocer cuáles son sus ingresos del trabajador, ¿correcto? No nos olvidemos que el segundo párrafo del artículo 148 cuando dice, cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá
hasta un 60% del total de ingresos con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Interpretando esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Su haber es 3.000 soles del trabajador o del servidor, ¿correcto? ¿Cuáles son los descuentos de ley que se le aplica a los servidores? Muchas veces la ONP o la AFP, ¿correcto? Esos son los descuentos de ley, dependiendo. Pero en este caso he puesto que el trabajador está en la ONP y estoy aplicando el 13%, que es 390. Además, también el trabajador también está afecto a quinta categoría, ¿no? Que para efectos es 84 soles, ¿correcto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los descuentos de ley, en este caso, es de la ONP y quinta categoría, y nos queda de diferencia 2.526, sería el neto a pagar. Del neto a pagar es que yo voy a aplicar el 30%, porque así me lo indica la resolución del juzgado, ¿correcto? Si aplicamos nosotros el 30%, entonces va a ser 757.8 lo que le vamos a retener al trabajador en la planilla. Ya, eso es lo que se le va a retener. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos llegue una resolución. No, bueno, nosotros tenemos que cumplir, porque como le vuelvo a repetir, podemos caer en que el juez nos aplique las multas o sanciones correspondientes por no haber hecho la retención. Ustedes sabemos que los alimentos es realmente es algo que creo que todos tenemos claro que nadie debemos dejar de cumplir con lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Eso tú sabes que es un medio de supervivencia de un niño, se puede decir, que necesita, ¿no? La alimentación y digamos todo lo que se requiere para su buen crecimiento del menor. Entonces es muy importante que esto también va reflejado cuando hagamos ya específicamente el PDT. Ahí le vamos a explicar en dónde va, ¿no? Pero ahí va en los descuentos establecidos por ley. Ahí hay el rubro de descuentos. Cuando vemos el plane, ahí se va a tener que colocar el monto que se le está reteniendo al trabajador. ¿Ya? Muy bien. Normalmente, bueno, en este caso es 30%, pero la siguiente pregunta que a veces, me hacen, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿pero qué pasa, cómo se llama, si el servidor llega a otra resolución donde nos está pidiendo que le haga retención, ¿no? Puede ser un ejemplo, ¿no? Le estoy aplicando 30 y me dice, ¿sabes qué? Aplícale 31%, bueno, por decir algo así, ¿no? Entonces, lo que se debe tener claro, si ya tenemos 30 más 31, yo no le podría aplicar el 31 en la segunda resolución, ¿no? ¿Por qué no le podría aplicar? Porque la norma me dice bien claro, literalmente me dice que solamente yo le voy a aplicar el 60%, ¿no? Entonces no podría aplicarle el 31%. Pues es un ejemplo que yo les pongo para que me entiendan cuando habla de hasta el 60% de los ingresos, solamente se le puede aplicar el 60%. Entonces, si hubiera otro y se le podría aplicar, ¿cómo se llama? Es de acuerdo a lo que determine el juez, ¿no? Yo le puedo aplicar hasta el 60%, nada más, no se le puede aplicar más, ¿no? Tendría que ser la otra resolución, si me dice 25%, muy bien, estaría en 55%, no habría ningún problema, se le podría seguir aplicando por otra resolución de otro juzgado, ¿no? Y sería 55%, no habría ningún problema. No puede pasarse del 60%, ¿no? Eso es lo que sí tengo de aclarar, ¿correcto? A veces hasta puede pasar hasta 3 resoluciones, muchas veces he visto, ¿no? Pero ya eso ya es proporcionalmente, ¿no? Se tendría que, si fuera en el caso específico que ya tuviera 3, ¿no? resoluciones de alimentos, se tiene que coordinar con el juzgado correspondiente para hacer, por ratear, ¿no? ¿Cómo se llama? Para poder cumplir con la norma, pero no se puede pasar más del 60%, ¿correcto? Esos son, como son casos, como yo le digo, son casos reales, que muchas veces es lo que siempre normalmente yo veo, ¿no? También hay casos específicos que cuando hablamos de alimentos no solamente
solamente es porcentaje. Hay casos que les voy a mostrar, bueno, hay casos de que ya viene con monto fijo, no siempre, como se llama, es con porcentaje, ¿no? Hay situaciones que les va a llegar, ¿no? Por ejemplo, casos como le digo, casos que son, a ver, hay casos donde ya viene con montos fijos, ¿no? Las resoluciones donde ya me dan los montos fijos, correcto, donde yo debo de retenerlos, no siempre viene así con porcentaje, ¿no? Entonces, viene específicamente, por ejemplo, yo tuve un caso, bueno, pues son casos que son reales, ¿no? Por ejemplo, acá me pedía este juzgado, el primer juzgado letrado, ¿no? De un módulo básico de justicia agustino, ¿no? Es un caso real, ¿no? Me decía que el cuaderno me decía cuadernos de asignación anticipada, a efecto que sirva a disponer la retención de la suma de 300 nuevos soles del haber mensual del demandado, monto que retenido, que se deberá entregarse directamente y mensualmente a la demandante, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Este es un caso específicamente de asignación anticipada, y acá viene con un monto fijo, que es 300 nuevos soles, ¿no? La asignación anticipada se refiere que el juez, cuando te llegue con anticipación, asignación anticipada se refiere que el juez señala que el monto de asignación que el obligado pagará por mensualidad adelantada, ¿no? Por lo que será descontada de la que establezca la sentencia definitiva. Entonces, esos tipos de, digamos, de cuando venga de asignación anticipada es cuando ya el juez, antes que termine ya digamos, o que dé la sentencia definitiva, ya está pidiendo que vaya adelantando, ¿no? La persona, ¿no? La demandada, ¿no? Ya le está pidiendo que vaya haciendo depósitos. Por ejemplo, en este caso específicamente era porque, bueno, la siguiente pregunta que a veces, este caso de ese trabajador, era un locador de servicio, ¿no? Entonces, y muchos me preguntan, o en el caso de un locador de servicio, ¿también se le aplica, digamos, por alimentos? Bueno, les puedo decir que sí se aplica a los alimentos también, a los locadores de servicios. Y ustedes saben que, bueno, en una institución pública, tú sabes que muchas veces un locador de servicios es permanente, entonces, y como es permanente, entonces prácticamente nosotros podemos embargarle, ¿no? A veces, como permanecen mucho tiempo trabajando con nosotros, entonces le hacemos la retención correspondiente. Y claro, si fuera en el caso de una empresa privada, bueno, no es así, ¿no? En la primera nomás desaparece la persona, ¿no? Pero en cambio acá sí. Entonces este era un locador de servicios que también se le aplica también, ¿no? No solamente es, a veces se piensa que solamente alimentos, solamente se aplican a los servidores que son nombrados, ¿no? O a los CAS, ¿no? También se le aplica a los terceros, a los locadores de servicios, porque bueno, porque en el Estado hay esos tipos, ¿no? de contrataciones, ¿no? Entonces también puede llegarle, en este caso específicamente. ¿Qué otros casos también hay cuando hablamos de alimentos? Cuando hablamos de alimentos, también hay casos donde donde la madre también puede denunciar a un servidor. Eso está en el Código Civil, ¿no? Que nos dice de que una madre que esté, digamos, que sea de avanzada edad, tenga una enfermedad, como se llama, incurable, en esos casos ellos también pueden ser hacer una denuncia por alimentos, también que eso está permitido por norma. Entonces no solamente se refiere a que la esposa, ¿no? Le haga, ¿cómo se llama? Le pida por alimentos, también es procedente la madre en ese caso específicamente, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que les puedo dar, ¿no? Con respecto a lo que es, ¿cómo se llama? Por alimentos, ¿no? Con alimentos. También hay que tener claro, cuando hablamos de alimentos, que la retención es hasta que el alimentario cumpla la mayoría de edad, ¿no? O además o esté estudiando, tendría que, digamos, pasarle manutención hasta haber cumplido 28 años, ¿no? Y que esté estudiando, ¿correcto? Entonces,
Ese es el caso específicamente para efecto de la retención por alimentos y también cuando tenga un hijo con discapacidad, ¿no? Entonces ahí digamos, procede y puede de la mayoría de edad seguir pasando por alimentos en esos casos, ¿no? En esos casos. Y además, ¿cómo se llama? No nos olvidemos que cuando hablamos de alimentos, prescribe a los 15 años de acción que proviene de la pensión alimentaria. Digamos, salió una ley, la 30.139, ¿no? En donde fue publicado el 4 de abril del año 2014, ¿no? Que ya prescribe a los 15 años. Entonces, actualmente también se hablan que que las personas demandadas que no paguen más de 3 meses, ¿no? Van a ser denunciados para efectos de Infocor, ¿no? Entonces, además, el hecho de no cumplir con pagar los alimentos, muchas veces ya la persona que no cumpla puede ir hasta lo que es penalmente, ¿no? Y puede ir preso hasta, no puede ser mayor de 3 años, ¿no? Entonces puede ir preso. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que es la alimentación, ¿no? Y no olvidar que también cuando hablamos de ingresos, también está considerado la CTS, ¿no? El 50% más los intereses, ¿no? Que bueno, que la CTS, la verdad, eso se puede decir que es una empresa privada, ¿no? Pública, no. Ya. Bueno, nuestros participantes del Facebook y de nuestra página web están muy atentos, profesor. Y bueno, Henry Chumbes tiene una consulta para usted. Dice, ¿también está afecto al CAFAE? Si está afecto al CAFAE. El pago que le hacen de CAFAE. Claro. Ya, a ver, en este caso la norma es bien clara, dice los ingresos, dice, ¿no? Específicamente, si nos vamos literalmente, todos los ingresos. Si le acabo de decir que para efectos de la CTS, mire que la CTS es inembargable por ley. Usted sabe que la CTS es inembargable por ley. Nadie puede tocar su CTS, pero en lo que es cuestión de alimentos, sí, digamos, por eso le decía, la CTS el 50% más los intereses que tenga el trabajador, también va, como ingreso para efecto de cálculo de lo que es, por alimentos, ¿no? Entonces, literalmente, ¿no? Bueno, también tenemos la pregunta de la participante Nilda, que nos indica, en caso de los locadores, ¿cómo se hace la retención? Ya, claro, en el caso de los locadores, a ver, normalmente, como le explicaba acá, hay un ejemplo que viene por un monto. Normalmente yo he visto casos específicamente, pero vienen por un monto fijo, ¿correcto? Es un monto fijo que pide, por ejemplo, en este caso, este ejemplo que le acabo de demostrar, acabo de explicar, es por un montos fijos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a poner, profesor, porque usted acaba de explicar que AFP o NP, bueno, ustedes saben que ellos no tienen, digamos, no están afectos a cómo se llama lo que es a la AFP, no. Entonces se tendría que, pero bueno, si me habla específicamente un locador, si viene porcentualmente se le aplica lo que él percibe, ¿no? Porque la ley también ahí no es clara. Entonces ahí un poco entra el criterio que uno tiene que tener. Si sus ingresos son del bruto se tendría que aplicarle, ¿no? Bueno, para terminar con esta primera ronda de preguntas, Héctor nos indica, buenas noches, profesor, ¿se descuenta hasta 60% del ingreso neto del trabajador para obligaciones alimentarias? Así es, claro, es lo que lo dice. Por ejemplo, eso es lo que decía, en el segundo párrafo dice, de la embargo procederá hasta un 60% de los ingresos. Cuando habla de los ingresos, prácticamente nos está diciendo todo, no habla de remuneraciones. Eso que tengo claro, literalmente no habla de remuneraciones, habla de los ingresos. Entonces, cuando hablamos de ingresos, nos habla de todo lo que ellos perciban, ¿no? El trabajador, ¿no? A eso se refiere. Y es claro, acá literalmente el artículo 148 del Código Procesal nos dice de los ingresos. Y aparte también hay que tener claro, estamos hablando de
de lo que tenga que ver con la supervivencia, digamos, de preocuparse por el menor que tenga todos sus, ¿no?, sus alimentaciones, ¿no? Entonces yo creo que personalmente, si tú me preguntas, tendría que ser todo, no hay excepción, porque estamos viendo, digamos, lo que tenga que ver con un menor de edad, ¿no?, que necesita todos los, digamos, la alimentación y todo lo que tenga que ver con, ¿no? Claro. Profesor, sigamos con el seminario. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cómo se llama? También hay que decirles también a los participantes que a veces las leyes también, digamos, a veces hay vacíos, a veces no hay claridad, a veces se tienen que tomar criterios, ¿no? Esa es la verdad, es que la ley no está todo lo que a veces uno, digamos, o quisiera encontrar, a veces no, a veces toma un poco el criterio, ¿no? Que a veces no está tan, digamos, tan perfecto las leyes, ¿no? Entonces, eso también tengo que decirles, ¿no? Que a veces eso es lo que yo también aplico, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, como ya hablamos de lo que es, ¿cómo se llama? Por alimentos, ahora vamos a ver casos específicamente de cuando nos llegue también, así como nos llega por alimentos, también nos va a llegar resoluciones de cobranzas coactivas por parte de la SUNAT, ¿no? Por parte de la SUNAT con respecto a deudos que tengan ante la SUNAT, ¿no? Hay veces me preguntan, Edgar, pero a veces se enteran que hay una cobranza coactiva y me preguntan, se acercan, ¿y a qué se debe? ¿No? Bueno, normalmente la SUNAT cuando llega una resolución nos dice se adeuda por un monto tal, ¿no? No sabemos específicamente a qué se refiere el tema, por qué SUNAT está cobrando. SUNAT nos hace llegar una resolución que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Por eso nos llega la resolución y tenemos que cumplir, porque si no cumplimos con la retención, vamos a tener sanciones, ¿no? Vamos a tener sanciones para efecto por incumplimiento, y si no lo hemos retenido, nosotros como agente de retención vamos a tener que cumplir con las retenciones correspondientes. Entonces, bueno, acá también tengo que ceñirme al artículo 648, ¿no? Numeral 6, primer párrafo, ¿no? En el primer párrafo, ¿qué nos dice? Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan las 5 URP, la unidad de referencia procesal, ¿no? Cuando no exceda, bueno, se entiende que no va a haber retención, pero si excede, será embargable hasta una tercera parte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 648. Y no nos olvidemos que estamos hablando del artículo 648 del Código Procesal Civil. Esta parte de remuneraciones y pensiones también se aplica para deudas ante el Poder Judicial, ¿no? También esto se aplica, muchos me hacen esta pregunta, me preguntaban, ¿qué pasa? Yo tengo un préstamo, o digamos, a mí mi sueldo lo depositan en un banco X, ¿correcto? Y muchas veces los bancos te hacen préstamos, ¿correcto? Muy bien. Y a veces por A o B motivo no cumpliste con pagar, bueno, estás moroso, entonces hay dos casos, hay jurisprudencia de ello, ¿no? Que Indecopy ha sancionado a dos bancos. ¿Qué hacían los bancos? Como el servidor le adeudaba, los bancos agarraban, y como estaba en las cuentas del banco, se cogía el dinero y se cobraba, ¿correcto? Bueno, le puedo decir que ya han sido sancionadas estas instituciones, no voy a decir el nombre, fueron sancionadas por Indecopy y fueron multados, ¿no? Porque no pueden, digamos, cogerse digamos, todos los saberes o los sueldos. Usted sabe que es inembargable, es lo que también hay que tener claro. Los sueldos son inembargables solamente en esos dos casos específicos. Solamente en esos dos casos específicos se puede embargar, que es por alimentos y en estos casos por deudas, tanto en SUNAT, tanto en el Poder Judicial, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Y no solamente se puede, solamente el exceso de las 5 RP y solamente la tercera parte, como el caso que vamos a ver. Entonces, ningún banco puede cogerse todo el dinero, por más que te haya prestado, por más que tu dinero de tus sueldos esté ahí depositado, no puede coger, porque ya ha sido, en Indecopy ha sido sancionado, o usted puede ir a Indecopy y denunciarlos, y Indecopy lo va a sancionar, ¿no? Porque no olvidemos que la remuneración es inembargable, ¿correcto? Eso sí,
Hay que tenerlo claro. Y eso está hasta en la Constitución, ¿no? Correcto. Muy bien. A ver, justo aquí también me llegó un caso, por ejemplo, de un locador, ¿sí? De un locador, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es cobranza coactiva. La pregunta, me llegó una cobranza coactiva de SUNAT, ¿correcto? Bueno, fue un caso específicamente que me pedía, creo que este locador ganaba 5.000 soles y tenía una orden de servicio por 2 meses. Entonces era 5 y 5, 10.000 soles iba a pagar, ¿correcto? Específicamente a mí me llega al buzón una cobranza coactiva a este locador. Me pedía que le embargue 4.000 soles, ¿correcto? 4.000 soles y sus honorarios eran 5.000. Entonces la pregunta es, si fuera un locador de servicio y la SUNAT me pide que le embargue 4.000, ¿le podría embargar? Bueno, cuando me llegó el caso, bueno, esa era la pregunta. ¿Qué pasaba? ¿Hay diferencias en lo que es un horario con una remuneración? ¿Hay diferencias? Muy bien. Entonces, para poder yo contestar este punto, ¿no? Para que muchos de ustedes, bueno, todas las veces cuando dicto siempre hay estos tipos de preguntas. Si a un locador yo le puedo aplicar también, digamos, cobranzas coactivas. Le digo que sí, ¿no? ¿Y cuánto sería el embargo, no? Porque le acabo de decir, en este caso ganaba 5.000 y en la SUNAT me pedía que le embargue 4.000, ¿no? Y era un locador. Entonces, para ello hay una sentencia del Tribunal Constitucional, me decía lo siguiente, ¿no? Bueno, la sentencia es un expediente 645-2013- ¿no? Proceso de amparo del Tribunal Constitucional, ¿no? Es un expediente que me ayudó, ¿no? Para poder responder esta pregunta, si a ese locador yo podía embargarle los 4.000, porque sus honorarios eran 5.000, ¿correcto? Muy bien, entonces, en esta sentencia, que, bueno, que hasta ahora es muy relevante, ¿no? Específicamente, ¿qué opina el Tribunal Constitucional del caso? Porque esto fue un caso de una profesora que trabajaba en una municipalidad, ¿correcto? Entonces, ella le pagaban, como una institución pública, siempre le paga en el Banco de la Nación, ¿no? Entonces, un banco de entidad pública, financiera, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó? Este caso específicamente de esta persona que le estoy comentando, de esta sentencia, ¿no? Ella, SUNAT le embarga la cuenta de esta profesora. Era una profesora que prestaba un servicio, ¿no? Correcto, a una municipalidad, y le embarga la cuenta, ¿correcto? Entonces, pero era por recibos honorarios. Entonces, ella va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional responde de esa manera, ¿no? Según la sentencia 645-2013, ¿no? ¿Qué dice? Dice, al respecto... Bueno, le voy a leer la parte más resaltante, pero no se olviden que es el expediente 645-2013, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Acá nos dice su opinión, ¿no? ¿Qué opina en este caso de esta? Porque fue una profesora que presentó este expediente al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional le responde de esa manera, dice, al respecto, este tribunal advierte que si bien existe un trato diferenciado a nivel tributario entre las remuneraciones de carácter laboral y los honorarios de origen civil, correspondiéndoles a renta de quinta categoría a las primeras y a la renta de cuarta categoría a las segundas. El Código Civil en su artículo 1759 y 2001 reconoce que la contraprestación recibida en virtud de contrato de prestación de servicio tiene carácter remunerativo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Tribunal Constitucional? Que los honorarios, ¿no?, que reciben los locadores de servicio, correcto, son sinónimos de remuneraciones de carácter laboral, ¿no? Entonces, acá en el punto 9, también remarca, dice, en tal sentido, sin prejuicio de lo que disponga las normas tributarias y laborales sobre la diferencia entre los conceptos de remuneración y honorarios, a efectos de la interpretación y aplicación del artículo 648, inciso C, del Código Procesal Civil,
que debe entenderse el término remuneración en el sentido amplio del Código Procesal Civil, de manera que no son embargables las remuneraciones de los deudores, estas sean producto de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato de prestación de servicio regido por el Código Civil, salvo las limitaciones establecidas por la referida norma. Entonces, en lo que resuelve el Tribunal Constitucional dice: declarar fundada la demanda y en consecuencia disponer que SUNAT proceda en observancia del artículo 248, inciso C del Código Procesal, conforme a lo señalado en su fundamento 7 y 9 que he leído. Entonces, con esta sentencia, entonces viene, regresamos a la pregunta que les hice. Yo tenía un locador, ¿no?, que tenía una hora de servicio por 2 meses, ¿no?, que era, el primero era 5.000 y el segundo era 5.000. Y SUNAT en la primera, no nos olvidemos que también SUNAT muchas veces detecta, ¿no?, en el SEAP muchas veces toda la información que uno reporta en el SEAP va a parar al MEF, y ahí es donde SUNAT determina muchas veces a los que le adeudan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este locador le dijo que sí le debía, cuando hice una revisión de este locador, sí realmente debía mucha plata, le debía a la SUNAT, ¿no? Entonces, pero la cuestión era de que si su honorario era 5.000, la SUNAT me pedía que le embargue 4.000. Entonces, bueno, en este caso específico, le voy a contar mi experiencia, ¿no? Me acerqué, hablé con el, digamos, con el auxiliar coactivo y le expliqué que había una sentencia. Entonces, ante este hecho, me dijo, sí, se corrigió, ya no era los 4.000 que me pedía, sino se aplicó lo que dice acá, ¿no? Cuando no exceda de la 5RP, es embargable una tercera parte. En esa fecha fue más o menos 1.025, ¿no? De 4.000 quedó en 1.025 que se tenía que retener. ¿Por qué? Bajo esta sentencia que le acabo de comentar, que es la 645-2013, proceso de amparo-TS. Entonces, no nos olvidemos, que quede claro, por favor, que tanto los honorarios son sinónimos de remuneraciones, y no nos olvidemos que la remuneración es embargable. Entonces no se puede embargar remuneraciones, como el caso de los bancos que le decía, ¿no? Solamente puedo proceder de acuerdo al numeral el 648 numeral 6 párrafo A, donde dice bien clarito, dice: las remuneraciones y pensiones, cuando no exceden la 5RP, el exceso será embargado en PERTE. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo, ya quedando claro con los locadores de servicios, que también se le puede hacer, ¿no?, siempre aplicando este párrafo, ¿no? En este caso nos llega a nosotros una resolución de cobranza coactiva por parte de SUNAT, ¿no?, por un adeudo, ¿no?, por un adeudo del servidor de la entidad por 3.000 soles. SUNAT nos hace llegar la resolución correspondiente, ¿correcto?, que son por 3.000 soles que está cobrando SUNAT, con la que nos llega la cobranza coactiva. Entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo correspondiente, ¿correcto? Muy bien. Tenemos las haberes, que en este caso es 2.500, ¿correcto? Muy bien. Nos dice que debe de exceder. Si excede, yo le embargo la tercera parte. Sabemos que cada URP es la unidad de referencia procesal, que es la tasa que cobra, ¿no?, el Poder Judicial, que es el 10% de la OIT vigente. En este caso es 420. Por las 5 RP nos sale 2.100. Entonces nosotros vemos que en este caso sí excede, ¿no? Sí excede, y la diferencia es 400, ¿correcto? Es 400 y lo dividimos sobre 3, porque así nos dice el procedimiento, y nos sale 133.33, ¿no? Ese es el cálculo que se hace para efectos de cobranzas coactivas de parte de SUNAT, ¿no? No le podemos sacar los 3.000 porque acabo de decir que los sueldos son inembargables, ¿correcto? Sí. Bueno, muy interesante todos los datos que el docente nos está brindando el día de hoy. Bueno, continuamos con las preguntas. Héctor es uno de nuestros participantes del Facebook. Un saludo a Héctor. Su pregunta es: los descuentos de trabajadores por tardanza o falta, ¿a dónde se deposita en caso de municipalidades? Bueno, a nivel de instituciones se está regresando a lo que es tardanza de casa o locadores. Nos indica por tardanza o falta. Ya. ¿A dónde se deposita en caso de municipalidades? No, ¿de qué refieres? ¿De locadores o CAS?
No especifica bien. En todo caso, Ya. de repente nos podría dar... Bueno, cuando nosotros si hablamos de cash, se está devolviendo al tesoro, ¿no? Correcto, porque bueno, siempre se ha querido también, así como la 276 tiene su CAFAI también, como cash también quisieran tener su CAFAI, no está permitido ni para la 728, porque hay empresas que también no, normalmente digamos, se regresa a lo que es, como se llama, al tesoro público, ¿no? Esto es lo que, normalmente eso es lo que se maneja, ¿no? A nivel de tardanzas y existencias. Está bien. Bueno, esa es por ahora la única pregunta. Continuemos, estimado profesor. Muy bien, entonces, seguir explicando el tema. Entonces, el cálculo correspondiente es así, ¿no? Nuevamente, que quede claro, la 5, cuando le hablaba de URP es el 10% de actividad vigente, entonces son 5. En este caso, es 2100, ¿no? Entonces, el exceso es 400 sobre la tercera parte, 133. Muy bien, ustedes preguntarán, pero profesor, son 3.000 soles, ¿correcto? Muy bien. Lo que uno tiene que hacer en estos casos, la retención es 133, ¿no? Tienes que aplicar la retención todos los meses hasta cumplir los 3.000 soles, ¿correcto? Todos los meses son 10, en 10 meses son 20, ¿no? Así mensualmente hasta llegar hasta los 3.000 soles. Ahora, nosotros en el caso de retenciones, ¿cómo se debe proceder? Se debe hacer la retención, se debe girar un cheque a nombre de SUNAT, ¿correcto? Un cheque a nombre de la SUNAT que sea certificado, ¿no? Eso sí, tiene que ser certificado y con un oficio dirigido a SUNAT, digamos, con el cheque, con el oficio y, bueno, se adjunta también la resolución. Eso se tiene que hacer, se depositar ante la SUNAT. Y eso está en la resolución. Cuando tiene la resolución de SUNAT, ahí te dice en dónde se debe depositar. Entonces es lo que normalmente se estila hacer, ¿no? Se retiene, se hace el oficio, se envía a la SUNAT y se hace la retención mes a mes hasta cumplir los 3.000 soles. Cuando ya llega a los 3.000 soles, prácticamente ya no se hace embargo, ¿correcto? Ya es suficiente, ¿no? Ya, si llegas al último mes, ya cumple los 3.000 soles, el último cheque que certificado, entrega a la SUNAT y ya prácticamente ya cumpliste con la retención correspondiente, ¿no? Eso es lo que hay que tener muy en claro, ¿no? Que sea cheque certificado, porque a veces SUNAT, si no es certificado, a veces SUNAT puede, ¿no?, decir que no, cuando ha sido cobrado, entonces nosotros nos va a conllevar a responsabilidad. Tengamos claro que SUNAT siempre, el hecho de no cumplir, siempre nos aplican las sanciones correspondientes, ¿no?, que es el 50% de monto retenido y aparte ¿no? Y como somos responsables solidarios, vamos a tener que, ¿cómo se llama?, que cumplir, ¿no? Ese es en el caso de lo que es, ¿cómo se llama?, los embargos correspondientes, ¿no? Entonces, esa es la manera como se debe proceder, ¿no? Con respecto a veces hay personas que me preguntan, también, ¿no? Me dicen, ¿es del bruto o del neto? Bueno, personalmente, hasta donde yo aplico eso, siempre es del bruto, no del neto, ¿no? Yo aplico, ¿cómo se llama? Porque esa es siempre la pregunta que se hace, ¿no? Porque literalmente dice las remuneraciones y pensiones, nos habla de remuneraciones, no habla de neto, entonces se debe de tomar del bruto, ¿correcto? Para efecto de cálculo. Y después, ¿qué pasará? Otro caso se tendría que ver. ¿Qué pasa si el trabajador me llega otra cobranza coactiva por parte de SUNAT, correcto? Y por ejemplo, que el trabajador gane 2.000 soles, ¿no? ¿Qué pasará en ese caso? ¿Se puede embargar? Bueno, en ese caso específicamente no se puede embargar, ¿sí? Porque no excede las 5 URP. Entonces, si fuera ese caso específicamente que no podemos embargar porque no excede las 5 URP, se tendría que informar, porque la SUNAT nos dice en 5 días, informar a la SUNAT dentro de los 5 días hábiles, informar que no se puede, digamos, hacer la retención correspondiente porque los haberes son menores a las 5 URP. Y como no hay exceso, no se puede aplicar retención. Entonces nosotros teníamos que informar inmediatamente, no esperar 5 días, informar que no se puede, porque
los saberes del servidor no exceden las 5 RP, entonces ahí no se va a poder, entonces eso hay que cumplir con informar a la SUNAT para que sepa que nosotros no queremos cumplir, sino que no. ¿Y cuál sería el sustento? Nuevamente el artículo 648, numeral 6, donde nos habla, ¿no?, de que cuando exceda solamente será embargado la tercera parte, ¿correcto? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, informar a la SUNAT. ¿Correcto? Entonces, muy bien. De ahí vamos a tocar también otro tema. Le soy franco, hay temas que también me hacen consultas, temas que también transcurre a veces cuando se maneja muchos locadores, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de se maneja 1000 locadores, imagínense ustedes la cantidad que hay que procesar, ¿correcto? Y acá también se dan muchos casos, ¿no? Muchos casos que también le voy a comentar, ¿no? Entonces son casos que ustedes también tienen que tener en cuenta en ese caso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en el PDT PLAME hay que ingresar a los locadores de servicios. Son cuarta categoría, ¿no? No nos olvidemos que la cuarta categoría es cuarta categoría, así como los CAS, ¿no? Los CAS también son considerados cuarta categoría. Ya, bueno, sabemos que los CAS ya no emiten recibos honorarios, no como anteriormente, ¿no? Pero para efectos tributarios se considera cuarta categoría, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de cuarta categoría, bueno, es un ingreso personal por el desarrollo de una profesión, arte, ciencia, oficio, cuyo cobro se realiza sin tener relación de dependencia, ¿no? En lo que es cuarta categoría, lo que hay que tener claro, bueno, si no estamos en la institución, en lo que es una privada, se entiende que no debe cumplir un horario establecido, no debe tener un jefe inmediato, ¿no? Bueno, si hablamos en el caso de una empresa privada, ¿no? Digamos, si no cumple estos requisitos, por ejemplo, que no cumple un horario establecido, que no tenga un jefe inmediato, por ejemplo, en ese caso se puede decir que sí es un locador, ¿no? Pero en el Estado, bueno, hay locadores, hay CAS, ¿no? Ellos son los que se encuentran comprendidos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la obligación, no? La obligación de un locador de servicio, dice, inscribirse en el RUT, ¿no? Se entiende que tiene que inscribirse en el RUT, ¿correcto? Obtener su clave SOL correspondiente para poder emitir los recibos honorarios, ¿sí? Registrar sus pagos mediante operaciones en línea, ¿no? Bueno, también eso también hay que decirlos, que a veces los locadores, los locadores de servicios a veces se olvidan de ingresar con su clave SOL y hacer la cancelación correspondiente, ¿no?, de los recibos honorarios. No nos olvidemos que cuando uno emite su recibo, y una cosa es emitir el recibo y otra cosa es cuando se es cancelado. Cuando a uno lo cancela, tiene que entrar con la clave SOL y en la opción pagos se debe hacer la cancelación del recibo honorario, ¿correcto? Además, también no nos olvidemos que debe permitir la retención del 8%, ¿no?, declarando y efectuando sus pagos a cuenta debe corresponder, salvo que tenga solicitud de suspensión, ¿no? Y además declarar y pagar anualmente sus impuestos de renta y encontrarse obligados a ellos, ¿no? Aquí también en cuarta categoría lo que hay que tener claro cuando hablamos de recibos honorarios con respecto a la suspensión, a la constancia de suspensión. En la constancia de suspensión, primero quiero decirles que hay que tener claro ello, ¿no? Por ejemplo, específicamente he visto muchos casos, muchos ejemplos con respecto a la constancia de suspensión. La constancia de suspensión, por ejemplo, me hacían una consulta en una institución, me decía, ¿sabe qué? Me preguntaba, ¿he pagado un recibo por honorarios a un locador? ¿No? En el primer mes no lo retuvimos, no nos fijamos que en la constancia de suspensión decía no autorizado. Son estos temas recurrentes, cuando hablamos de cuarta categoría, son temas recurrentes, que a veces la persona quien gira no tiene la delicadeza de ver la constancia de suspensión, porque la constancia de suspensión, ojo, a veces cuando excede el monto referencial, que para este año es 36.750, sí te va a dar la constancia, pero te va a indicar no autorizado, ¿no? O hay casos específicos donde he visto
donde han traído su constancia de años anteriores, ¿no? Y la persona que hacía los giros no se ha percatado, y eso ha originado muchas implicancias, pagos de multas e intereses, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he podido también, lo he vivido, he visto esos casos específicamente. Entonces, cuando hablamos de cuarta categoría, y eso se registra en el PET Plan, también no nos olvidemos que la opción de prestadores, ahí se va a registrar. Entonces, la persona que registra el PET Plan tiene que tener mucho cuidado cuando trae un recibo con la constancia de suspensión. Tiene que tener cuidado en el sentido de ver, de que no diga, que diga autorizado, correcto, que diga autorizado, ¿no? Y que sea del año, porque la constancia de suspensión, no nos olvidemos, la constancia de suspensión, he visto tantos casos de multas, y en el caso específicamente, bueno, yo a veces tuve, no es que me pasó, ¿no? De que la persona que hacía el pago de los CAS, ¿cómo se llama? Justo recién hace poco acabo de que SUNAT ha detectado que hay una persona que tenía no tenía la constancia de suspensión y no se había retenido. Entonces he tenido que modificar el PET, son 9 meses, del año pasado era, ¿no? Entonces la persona quien hace los CAS no tuvo digamos, la delicadeza de chequear, ¿no? Ahí, por eso le digo, las personas que se dedican a ver CAS, locadores de servicio, tienen que tener mucho cuidado con la constancia de suspensión. En este caso específicamente no se le retuvo, se le pasó a la persona, y eso ¿qué ha conllevado? ¿Qué ha conllevado? Que he tenido que modificar del 2018, he tenido que modificar de febrero a octubre, son 9 meses que he tenido que modificar. ¿Y eso qué ha originado? Que he tenido que modificar el PET esos 9 meses, aparte se ha pagado dos multas. Una multa es por no haber retenido, y la otra multa es por datos falsos, que es el 50% de los montos no retenidos. Esa es la implicancia de no tener mucho cuidado. Por eso digo, yo siempre le digo, por favor, tengan cuidado en la constancia de suspensión. Que la norma me dice, la 013-2007 de resolución de SUNAT, que dice que la constancia de suspensión entra en vigencia al día siguiente de la solicitud, porque eso se obtiene mediante la clave SOL, ¿correcto? Usted como cuarta categoría entra con su clave SOL, ¿no? Y obtiene usted su constancia de suspensión. ¿Cuándo entra en vigencia esa constancia de suspensión? La norma me dice al día siguiente. ¿Y cuándo digamos, ya deja de tener validez? El 31 de diciembre. El 31 de diciembre, cuando, por siempre le digo en zona de broma, cuando nosotros estamos celebrando ya el año nuevo, matando el año viejo, justo ese momento fenece la constancia de suspensión, ¿no? Entonces, en esa situación nosotros ya debemos de tener claro los contribuyentes de cuarta categoría, que nuevamente repito, al 31 de diciembre ya no se va a esperar que la SUNAT te informe, mira tu constancia, es automático. El 31 de diciembre de cada año, si yo obtuve de 2019 la constancia, el 31 de diciembre de este año ya deja de tener validez, ¿correcto? Deja de tener validez. Y la vigencia del día siguiente. Entonces también, ¿qué pasa si ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo puedo decir a alguien, pido sus recibos honorarios, por decir, hoy día, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Emíteme tu recibo que te voy a pagar, ¿correcto? Y si él me trae su recibo, y justo hoy día también obtiene la constancia con la misma fecha, coincide la fecha del recibo con la constancia de suspensión. En este caso específicamente, sí habría retención. ¿Y por qué? Porque la constancia, no nos olvidemos, que entra en vigencia al día siguiente, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? La vigencia, la constancia. Entonces, realmente es un dolor de cabeza. Por ejemplo, he visto que con respecto a los CAS, ¿no? También hay que tener claro, muchas veces hay casos de muchos profesionales o los asesores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay estos casos específicamente, ¿no? Ellos muchas veces ganan 10.000, ganan 7.000, ¿no? Ellos inicialmente te presentan la constancia de suspensión, muy bien, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá les explico. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, me voy a acercar para poder hacer mejor la explicación en estos casos que siempre, ¿no?
nos siempre como consulta, ¿no? Casos específicos, ¿no? Por ejemplo, este es un asesor que muchas veces, ¿no? Los asesores muchas veces ellos ganan, por decir, vamos a poner un ejemplo, que ganen 10.000 soles, ¿correcto? Ganan 10.000 soles mensuales en enero, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y presentan su constancia, ¿correcto? Presentan su constancia, ¿no? En el caso nosotros específico, como tiene la constancia válida, con las observaciones que le comentaba, entonces acá no hay retención, ¿no? Entonces, sin retención, entonces ponemos acá, sin retención, ¿correcto? Muy bien. Febrero, ¿no? Correcto, febrero, y de igual manera emite su recibo por 10.000, ¿no? Y adjunta su constancia y nuevamente sin retención, ¿correcto? Muy bien, estamos en marzo, también 10.000 soles, correcto, nos presenta su constancia de suspensión y no hay retención, ¿correcto? Muy bien, ahí ya nosotros vamos viendo que ya hay 30.000. Entonces muchas veces las personas que ganan, que emiten recibo, en abril nuevamente ellos agarran, hacen eso, ¿no? Emiten los 10.000, ¿sí? Los 10.000 soles y adjunta su constancia. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Acá viene siempre ¿cómo se llama? La pregunta. Y ellos dicen, pero como son asesores, dicen, pero ¿por qué me pides tú retención? Pero si yo tengo mi constancia. Claro, usted tiene, claro, es cierto, tiene su constancia, pero no nos olvidemos también que cuando esta persona obtuvo su constancia de suspensión, ¿no? En enero, constancia de suspensión, ¿cuál era el requisito? Que no debería exceder los 36.750 para el 2019. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, cuando ahí le dieron la constancia, no excedía los 36.750, pero nosotros la norma también me dice que cuando en el transcurso del año, teniendo la constancia de suspensión, ¿no? Teniendo la constancia, y ya excede el monto referencial, ¿qué nos quiere decir con esto? Que acá se debe de reiniciar la retención. Reiniciar la retención, ¿no? La retención de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque ya excedió el monto referencial del año 2019. Entonces, en este caso específicamente en abril, sí, hay que hacerle la retención del 8%, ¿no? Es un caso que es recurrente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solamente hablamos de ellos, hablamos de los CAS, como le decía, que también pasó un caso específicamente que se ha pagado una multa de 60.000, que hasta ahorita no hay responsabilidad. ¿Y cuál es el tema? El mismo tema, ¿no? Y nosotros hay que tener claro, tanto para los locadores y los CAS, hay que tener en cuenta que el monto referencial es 36.750. Si en un caso, un locador, en un mes, por decir, vamos a suponer que él gane 3.000 soles, por decir enero, 3.000 soles, por decir, ¿no? En los 10 meses en los 12 meses, bueno, ahí, a ver, son 10 meses, son 30.000, ¿no? No, este monto no, vamos a decir que sea así, 4.000 soles. En 8 por 4 van 32, 9 por 4 36, ¿no? En 9 meses, por ejemplo, ¿no? En 9 meses ya está en 36.000, ¿correcto? 36.000. Por ejemplo, en el 10º mes, a él ya debería, ¿no? Debería ya, sea acá, sea locador servicio, que al inicio presentó su constancia. En el 10º mes, que es octubre, él ya debería, digamos, no presentar ya su constancia de suspensión deja de tener validez, ¿no? Deja de tener validez. La constancia de suspensión ya no tiene vigencia, Entonces, muy bien, ¿qué pasa? En muchos de los casos que he visto, que les siguen, les siguen haciendo valer la constancia de suspensión. Acá en este caso, ya no, porque ya pasó el monto referencial.
cuando un locador o un CAS excede el monto de 36.700, así tenga constancia de suspensión, ya deja de tener validez. Deja de tener validez, entonces él debe de reiniciar con todos sus recibos que emita, debe ser con retención, ¿no? Y en el caso emita un recibo en otro lugar y tenga que hacer pago directo, tiene que inventar su PET 616. Entonces, eso hay que tener muy claro. Por ejemplo, en el caso específico que yo le comento, que fueron más o menos como 200 locadores que no se le hizo, ¿no? Que excedían el monto referencial, fue en el año pasado fue que pasó el monto referencial y no se le retuvo. Entonces, SUNAT se percató de esa situación y, ¿cómo se llama? Y se tuvo que pagar, ¿no? Las multas. No nos olvidemos que cuando nosotros no retenemos, ¿cómo se llama? Ya nos origina dos multas. Uno es por no haber retenido, o bueno, por no pagar la retención, y el otro es por datos falsos, que es el 50% del monto de la retención no efectuada. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estos casos, que cuando en el año, vuelvo a repetir, en el año, a un locador o un CAS exceda el monto referencial, ya debería tener retención, ¿no? De lo que es cuarta categoría, para no caer en infracciones y pagar multas y modificar, ¿no? Los PDTs, ¿correcto? Eso es muy importante, porque son hechos muy recurrentes que muchas veces me consultan y bueno, y entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso origina, ¿no? Multas y sanciones, ¿no? Y además hay que modificar el PDT mes a mes, ¿no? Que se ha incurrido en estos casos, ¿no? Bueno, excelente todos sus conocimientos y qué bueno, profesor, los casos prácticos que ustedes necesitan. Bueno, para continuar con nuestra última rueda de preguntas, nuestro participante Ever, que de paso le mando un saludo, la consulta siguiente es: ¿la deducción es a la remuneración bruta o líquida? El 8% me está hablando, ¿no? Sí. Claro, es a la bruta, pues, ¿no? Se le aplica el 8%, ¿no? Justo acá también iba a explicar ese tema. Ah, ya. Está bien. Bueno, continuamos con Adam, que es nuestro participante y nuestro seguidor en Facebook. Adam, muy buenas noches y bienvenido. Su pregunta es: ¿de qué monto se puede sacar la constancia de suspensión? Ah, ya. A ver, vamos a ver acá. Para efecto de la constancia de suspensión, en el caso dice: tiene derecho a solicitar la suspensión de retención de cuarta categoría si proyecta que tus ingresos en el año no supera el monto de 36.750, ¿no? Entonces, para yo sacar la constancia de suspensión, bueno, cuando uno saca su constancia de suspensión, siempre entras con la clave SOI y te pide los ingresos, ¿no? ¿Cuáles han sido tus ingresos del año anterior? Muchas veces te pide, ¿correcto? El mismo sistema que solicita la constancia pide 12 meses de sus ingresos. Entonces, tus ingresos, si exceden los 36, para el año 2019 es 36.700. Si tus ingresos del año anterior, si has tenido datos históricos, ¿no? Porque si no, si tú me dijeras, no, soy recién voy a comenzar a emitir recibo, haces un proyectado, ¿no? Pero en la práctica también hay que decirles que muchos locadores realmente no cumplen con esta, digamos, como debe ser. La mayoría de locadores que he visto, ¿cómo se llama? Muchas veces falsean la información, y eso de alguna u otra manera SUNAT en algún momento puede sancionar. Yo he visto muchos casos, personas que obtienen la constancia. ¿Por qué? Porque digamos, tú entras con tu clave a la SUNAT y te pide los ingresos, y tú pones los ingresos que tú crees conveniente, ¿no? Y a veces muchos dicen, no, para este año es 36.750, ya ponle 30, ponle 20. Pero realmente eso no es correcto, porque SUNAT realmente, no nos olvidemos que cuando nosotros emitimos nuestro recibo por honorarios, SUNAT sí tiene la información. Entonces no podemos estar falseando la información, debemos ser sinceros, porque en algún momento SUNAT puede sancionar en este tema, ¿no? Entonces, si no supera los 36.750, sí te va a dar la constancia, ¿no?, de suspensión. Ahora, en otro caso, ¿no?, hablamos de directores, ¿no?, de consejeros, de regidores, ¿no?, que no debe superar los 29.400. Para el caso específicamente de regidores, porque estamos en una institución pública, y de
los consejeros regionales, ¿no? El monto referencial para ellos es 29.400, ¿no? Para el 2019, ¿correcto? Para que, en pocas palabras, no debe exceder estos montos para que le den la constancia de su posición válida y no le... Y todas las veces cuando él emite, si yo tengo mi constancia con autorizado, ¿no? Todas las veces que yo emito mi recibo mayor de 1.500 y presente esa constancia, no me van a retener, ¿correcto? Bueno, bueno, y así concluimos con el seminario de actualización en gestión pública, esta vez con planillas electrónicas de registro y plan. Espero que toda la información y la experiencia del docente haya sido muy provechosa para ustedes, pero para que ustedes puedan ampliar estos conocimientos y puedan ustedes ejercer una mejor labor en la gestión pública, pues los invito a este 6 de agosto que estamos con el curso de planillas electrónicas de registro y plan, clases 100% prácticas con el docente ya en mención, el uso de plan más Excel con datos, ¿no? Para mayor información, no duden en llamar o escribirnos al WhatsApp al 933-875-021. Recuerden también que ustedes tienen el 5% de descuento por haber participado en este seminario. Y para complementar y tener una capacitación integral y completa, pues nosotros estamos brindando el curso de recursos humanos totalmente gratis. Así que no se olviden de registrarse al 993-846-321 y solicitar su descuento promocional. Así que no se olviden, este martes 6 de agosto, 4 sesiones, modalidad presencial en Lima y modalidad virtual a nivel nacional. Y bueno, gracias, estimados participantes. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El Centro de Capacitación y Desarrollo Global se despide así con ustedes.